Profe, no se escucha nada. Ahora sí. Página 113, presión de los líquidos. Aquí lo principal en la presión de los líquidos es que la fuerza siempre va a ir a ser igual a la masa por la gravedad. Siempre va a ser igual. Bien. También que a partir de la expresión M igual a P, o sea, M igual, la masa es igual a la presión, digo, a la densidad por el volumen del líquido, yo puedo decir que la fuerza es igual a la presión por el volumen por la gravedad. Bien, a causa de esa expresión. Además, el volumen de un cilindro se expresa como el volumen de un cilindro. Tiene que copiar todas esas fórmulas. Tiene que usted, le voy a decir algo. Tiene que buscar usted las fórmulas de las áreas y volúmenes de los objetos geométricos. Cilindro, cono, cubo, rectángulo. Todas esas fórmulas tiene que buscar. Bien. El volumen de un cilindro se da que es el área del cilindro por la altura. Por lo tanto, F es igual a la densidad por el área, por la altura, por la gravedad. Bien. Además de eso, se sabe que esto que está aquí, la P es igual a la fuerza de presión perpendicular entre el área. Bien. Cuando hablamos de presión, siempre va a ser la fuerza perpendicular entre el área. Bien. ¿Qué es la fuerza perpendicular? Esto que está aquí, masa por gravedad. Siempre. Y el área es el área del objeto, ya sea un círculo, un rectángulo, un cuadrado, lo que sea, siempre va a ser el área del objeto. Así usted calcula la presión de un objeto. Yo le puedo decir a usted, una persona que ejerce una presión sobre la punta de su zapato que es redondo o es un círculo, y que ese círculo tiene un radio de 10 metros, de 10 centímetros, y que la persona pesa, la masa es 10 kilogramos. Con esto usted puede calcular ya la presión. Esto lo mete aquí, me calcula la fuerza, y con el radio calcula el área del círculo. El área del círculo es igual a 2pi r cuadrado, y ya yo le di r. Así que ya usted lo calcula, lo mete en la fórmula y listo. Bien. Pero para eso tiene que saber el área del objeto, porque yo le puedo decir que ejerce presión sobre un cubo y que el cubo tiene 2 de largo, tiene sus lados en 2 centímetros, pero usted no sabe cuál es el volumen, el área de un cubo. Por eso le digo que tiene que buscar la fórmula de las áreas y los volúmenes de los objetos. Bien. Entonces, en la presión de los líquidos, que tiene que ver con la presión esta que estaba acá, déjenme copiarla, significa que esto lo voy a suplantar. Esto me dice a mí que la presión es igual a la densidad por el área, por la altura, por la gravedad, entre A. Pero eso se simplifica A con A, por lo tanto, la presión es igual a la densidad por la altura, por la gravedad. Bien. Dice que a partir de esto, la presión en un punto... Profe, disculpe el denominador en P igual por A, por H, por G. A. Por eso se simplificó con la otra A. Entonces, a partir de lo que hemos deducido aquí, que es esto, la presión es un punto del interior de un líquido en reposo y es proporcional a la profundidad de la altura. La presión es mayor cuanto más denso es un líquido, si se consideran dos líquidos diferentes a la misma profundidad. La presión no depende del área del recipiente y en consecuencia no depende tampoco del volumen.
¿Ok? Si se considera dos puntos, 1 y 2, cuyas profundidades dentro de un líquido equivalen en en equilibrio, son H1 y H2, o sea que tiene dos alturas diferentes, se tiene lo siguiente. Bien. Cuando usted tiene dos objetos dentro de un líquido, por decirlo así, o dos líquidos dentro de un mismo objeto o dentro de un mismo recipiente, siempre va a ser igual. La presión 1 va a ser igual a la presión 2. Siempre. Presión 1 es igual a la presión 2. Esta igualdad se denomina ecuación fundamental de la hidroestática. Ecuación fundamental de la hidroestática. La diferencia de presión entre dos puntos de un fluido en reposo depende de la diferencia de altura. Bien. Está esta igualdad y está esta otra resta que es 21 menos 21. Presión 1 menos presión 2. Recuerde que presión se determina como esto. P por H por G. Lo único que va a cambiar aquí puede ser la H y la P. La gravedad recuerde que es la misma. Siempre se va a mantener constante la gravedad. Entonces, sigo. Dos puntos de la misma profundidad en el interior de un líquido soportan la misma presión. Independientemente de la forma del recipiente. No importa qué forma tenga, van a ejercer la misma presión. Una de las demostraciones experimentales de esta última conclusión se presenta en el principio del vaso comunicante, que está, estos dos, eso está ahí en la figura en la página 114 de la figura 5, el vaso comunicante. Si se dan cuenta, es un tubo de agua. Un tubo de agua. Está lleno de agua hasta el tope, pero él tiene tres salidas diferentes. Pero no importa, todas están a la misma presión. Aquí está la A, aquí está la B y aquí está la C. Están en la misma presión, no importa la salida o la forma de la salida. Tienen la misma presión de agua, la misma medida. Esos dos o más recipientes de diversas formas y tamaños unidos entre sí contienen el mismo fluido. Bien, como la presión solo depende de la profundidad y no de la forma del recipiente, entonces esta será la misma en todos los puntos que estén en la misma profundidad. Un ejemplo cotidiano de la aplicación del principio del vaso comunicante es cuando los albañiles usan una manguera transparente que contiene agua para nivelar horizontalmente un muro. Los extremos de las mangueras permiten ubicar los puntos del muro en los cuales los niveles de agua es el mismo. Cuando el agua queda quieta, marca el nivel de modo que la línea quede horizontal. Bien. No importa lo que hagan. Si es el mismo líquido, en el mismo recipiente, no importa la salida, siempre van a tener la misma presión. Van a ser iguales. Ahora voy a borrar. Vamos a entrar al ejemplo. Antes de entrar al ejemplo complicado, vamos a ver un ejemplo de presión normal. Presión sencilla. Calcular P. Voy a leer el problema. El ejemplo me dice lo siguiente. Una mujer de 70 kilogramos, ya cuando me habla de kilogramos, esta es la masa de la mujer, se balancea sobre uno de los tacones de su zapato. Si el tacón es circular, con un radio de 0.5 metros, radio igual a 0,5 metros. ¿Qué presión ejerció ella sobre el suelo? Primero que todo, tengo que acordarme que presión es igual a fuerza perpendicular entre el área. ¿Por qué se le llama fuerza perpendicular? Porque usted está aquí, este es el suelo. Y usted cuando está parado está ejerciendo una fuerza de esta manera, una perpendicular. Se forma un ángulo de 90. Bien, usted no está ejerciendo fuerza así, ni ejerciendo fuerza así. No está ejerciendo una fuerza así, sobre el piso.
Entonces, yo puedo calcular la fuerza perpendicular porque la fuerza es igual a la masa por la gravedad. O sea que la fuerza va a ser igual a los 70 kilogramos multiplicado por 9,8 metros por segundo cuadrado. Y esa fuerza me va a dar en newton, que si no me equivoco tiene que darle, la fuerza da 686 newton. Ahora necesito calcular el área. Me dijeron que ella se paró sobre su tacón y el tacón era circular. Yo necesito calcular el área del objeto donde ella está parada. Ella está parada sobre un círculo. Significa que debo calcular el área de ese círculo. El área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado. Ya tengo r. Bien, ya tengo r. Ah, perdón, esta r está en centímetros. Tengo r en centímetros. No me sirve esa r en centímetros. Tengo que convertirla a metros. Esto me va a dar un metro, tiene 100 centímetros. Por lo tanto, el radio en metros va a ser igual. ¿Cuánto le da esa división de 0,5 entre 100? ¿Cuánto da esa división? 0, ¿qué? 0,5. Es 0.005. 0,005. Así. O 0,005. Son dos ceros. Así, ¿no? Metros. Entonces, el área va a ser igual a pi por el radio que me dio el problema, que es 0,05 en metros al cuadrado. ¿Cuánto le da esa multiplicación? Pi por 0,05 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Eso tiene que darle 7,85 por 10. No, por favor, a mí me dio 0.0000784. Es esto mismo, nada más que tú lo pusiste en decimales y yo lo puse en notación científica. Es lo mismo. Ahora, estos dos datos tengo que suplantarlo aquí, en la fórmula. Bien, lo suplanto directo en la fórmula. Bien, voy a borrar. Lo suplanto directo en la fórmula. Digo que la fuerza perpendicular, 686 newton, dividido entre 7,85 por 10 a la menos 5. Eso me da igual a 8,74 por 10 a la 6 pascales. La presión se da en pascales. PA, pascales. Bien, la presión la doy en pascales. Esta es la presión que ejerce la señora en los tacones. Profe, disculpe, el peso, digo, la fuerza es 696 u 86. 686. Bien, esto es un problema de presión sencillo. Ahora vamos a ver el problema que presión en los líquidos. Bien, cuando son dos objetos, dos líquidos. A ver en un mismo recipiente.
Profe, el resultado es 8.74 por 10 a la 6. Ajá. Yo estoy llegando hasta la mitad de este tema. Bien. Hasta aquí llega el ejercicio. Después digo, hasta fluidos, hasta, ¿cómo se llama? Hasta la presión en los líquidos. Después de ahí, yo voy a entrar en el principio de Pascal y voy a ir avanzando con los otros temas de presión, la presión en los gases y así sucesivamente. Que eso va a ser el primer ejercicio después del mensual. O sea que esa es la clase de la próxima semana. Bien, recuerde que mensual es igual que cada clase nueva. Así que, para que sepa, el examen llega hasta, el examen mensual es hasta la presión en los líquidos. ¿Ok? Ya ahí en adelante entro en lo otro. Bien, vamos a ver la presión en los líquidos. El ejemplo, son dos ejemplos que tiene su libro. Lo voy a explicar para que lo observen. El ejemplo dice lo siguiente. Dice que por uno de los extremos de un tubo en forma de U, ellos dibujaron un tubo en forma de U, bien, que inicialmente contenía agua, se vierte aceite ahora y los líquidos no se mezclan y quedan distribuidos en el tubo como muestra la figura. La figura le muestra agua a usted aquí y de aquí hasta por aquí hay aceite. Entonces dice que la distancia de aquí hasta aquí, voy a ponerla más abajo, hasta aquí, hay 20 centímetros, que es la altura 1. La altura 1 corresponde a la altura del agua, 20 centímetros. Y que de aquí hasta acá hay 22 centímetros, que es la altura 2 y corresponde a la altura del aceite. Bien, son dos líquidos totalmente diferentes. El aceite de aquí hasta aquí y el agua todo esto. Dice, si la altura en la columna del aceite es 22 y la diferencia de altura en la columna del agua es de 20 centímetros, determine la densidad del aceite. Mire que me están pidiendo la densidad del aceite. Bien, voy a entrar al detalle. Yo le dije que P1 es igual a P2. Por lo tanto, aquí sería la densidad del agua multiplicado por la altura 1 por la gravedad es igual a la densidad del aceite, que es lo que me están pidiendo, multiplicado por la altura 2 por la gravedad. Entonces, la presión de la densidad del agua, ¿cuál es? Eso yo lo tengo acá en mi tablita de la página 110. Dice que el agua es 1. Un gramo centímetros cúbicos. La altura es igual a 20 centímetros multiplicado por 9,8 igual a la densidad del aceite, que no la tengo, por la altura 2, que es 22 centímetros, por la gravedad, que es 9,8. ¿Qué va a ocurrir? Presta atención. Si se dan cuenta, tengo gravedad aquí, gravedad aquí. Esta gravedad obviamente va a pasar dividiendo. Así que ya se cancelan. Me va a quedar entonces que voy a despejar el aceite para que me dé la fórmula que estoy buscando. Entonces la densidad del aceite, que es lo que busco, es igual a lo que estaba aquí multiplicando 1 gramo centímetros cúbicos por 20 centímetros entre la altura 2, que es 22 centímetros. Esta pasó dividiendo. O sea que la densidad del aceite va a ser igual a la multiplicación de 1 por 20 dividido entre 22. Y eso me da que la densidad del aceite es 0,9 gramos centímetros cúbicos. Bien, ese es el primer ejemplo.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió? Dígame que voy a pasar al segundo. ¿Entendió qué hice? Me dieron las dos alturas. Hice la fórmula de presión de líquido. La presión del líquido 1 es igual a la presión del líquido 2. Apliqué la fórmula de presión que es densidad del objeto o del líquido por la altura por la gravedad. Igual acá. La única diferencia es que como son líquidos diferentes, uno es aceite y uno es agua, tienen densidades diferentes. Las gravedades se cancelan porque obviamente esta gravedad iba a pasar dividiendo, por lo tanto cancelaba la otra gravedad y solamente me quedó la densidad del agua por la altura, la densidad del aceite por la altura. Quiero despejar la densidad del aceite, que quede sola. Obviamente este 22 va a pasar dividiendo a estos dos y me quedó 1 gramo centímetro cúbico por 20 dividido entre 22. Esto lo metí en la calculadora y me dio 0,9 gramos por centímetros cúbicos. Este problema estaba bien sencillo, ya me dieron todo. No tengo que hacer más nada. ¿Bien? El siguiente problema sí es más complicado. Bien, ya voy al otro. Voy a hacer la figura primero del dibujo. En el otro me dan un dibujo primero. Bien. Bien, me dan un dibujo normal. Me dan un dibujo más o menos así. Bien. Bien, y me dan un cubito aquí adentro. Bien. Entonces, me dicen que de aquí hasta aquí, que por aquí hay agua, y para acá ya no hay agua. Bien. Y me dicen que de aquí donde está el agua, de aquí donde está el agua, hay 40 centímetros. Bien. Disculpa que me interrumpa. Esto está en el libro, ¿ah? Sí, de donde está el agua aquí, donde está el cubo, hasta aquí. Vean un dibujo así, más o menos. Ahora, de aquí donde hay agua hasta donde está el cubo hay 40 centímetros. A la cara superior del cubito. Ahora, usted le van a pedir varias cosas. Le dice que si la superficie superior del cubo se encuentra 40 centímetros por debajo de la superficie libre de líquido, aquí no hay líquido, ella está 40 centímetros por debajo de donde no hay agua. Contenida del recipiente, me piden determinar primero A. Vamos a calcular la A. ¿Qué dice la A? Dice que yo debo calcular
la presión ejercida por el líquido sobre la cara superior, sobre esta cara que tengo aquí. La primera presión. Acá hay otra presión que es la presión 1. Bien. Y eso es lo que me dice. Obviamente me da la medida del cubo. El cubo mide 10 centímetros. Entonces, yo tengo que ver qué presión se está ejerciendo sobre la cara superior. Hay una presión diferente en esta área a la área de acá. ¿Por qué? Porque esta presión que se ejerce aquí, ya el agua está completamente llena hasta aquí. Acá no. Obviamente, si el cubo se mueve, la presión va a cambiar hasta que él salga. Entonces, la presión 1 es la presión del agua en todo esto. Y la presión 2 es la que ejerce este pedazo hacia abajo. Por lo tanto, en la cara superior del cubo, solo se ejerce la presión 2. Es la única presión que se ejerce, que es la presión que está llena aquí. Acá abajo no. La presión 1 no ejerce nada porque la presión 2 es la que va golpeando aquí. Dice, en la cara superior del cubo tenemos que la presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por la altura 2. ¿Cuál es mi altura 2? Esta altura que va de aquí. La altura completa. ¿Bien? Porque la presión se ejerce aquí. De aquí hasta donde no hay agua es mi altura. Bien, esta línea no va. Ponerla más para abajo. Aquí. Bien, la presión es esta altura que está aquí, ahí lo está presionando. Porque llega justo a la parte superior del cubo. Por lo tanto, esa es mi altura. La presión del agua, ya la conocemos, es 1. Pero la presión del agua es 1 en gramos entre centímetros cúbicos. Yo no quiero gramos, yo quiero kilogramos. Así que lo voy a multiplicar por 1000. Es decir, que va a ser 1000 kilogramos en metros cúbicos. Entonces aquí me va a dar 1000 kilogramos metros cúbicos por 9,8. Y la altura 2, que es igual a 40 centímetros, la voy a dividir entre 100 centímetros, porque la quiero en metros, me va a dar 0,4 por 0,4. Por lo tanto, la presión 2 es, la presión sobre la cara superior del cubo es 3.290 pascales. Esta es la presión 2. Le digo presión 2 porque es la presión que se está ejerciendo pegada aquí. Bien, recuerde que hay dos presiones. El cubito está así. Él cuando intenta llegar aquí al borde de arriba, ahí se ejerce una presión. Y abajo hay otra presión. Obviamente la presión de abajo es lo que la hace que él suba a la superior. Por lo tanto tengo presión 1 y la presión 2 es la que me quiere regresar hacia abajo. B. La presión ejercida por el líquido sobre la cara inferior. Aquí cambia. Aquí es presión 1. Ahora lo que voy a calcular, presión 1 es igual a la gravedad por la, la densidad. La densidad 1 por la presión por la gravedad por la altura 1. ¿Cuál es mi altura 1? El cubo tiene una distancia de 10 centímetros. Bien, y mi presión se ocurre en esta cara que está acá abajo. Si aquí hasta arriba hay 40 centímetros, ¿qué medida me falta para que llegue a la cara superior? De aquí a aquí, ¿cuánto hay? De la cara superior a la cara inferior del cubo, ¿cuánto hay? Del cubo chiquito. ¿Qué medida tiene el cubo chiquito? ¿Qué medida tiene el cubo pequeño? En el libro se la dan. ¿Cuánto es? De aquí a aquí, ¿cuánto es la medida? Son 10 centímetros. ¿Cuánto? 10 centímetros. Correcto. Entonces, si mide 10 centímetros y de aquí hasta acá arriba mide 40, tengo que sumarlos.
Eso me va a dar la altura 1, que va a ser 50 centímetros, porque sumé esto con esto. Y me da 1 metro, dividido entre 100 centímetros, me da 0,5. Y me va a quedar que la presión 1 es igual a la densidad del agua, que ya sabemos que es 1000 en kilogramos, metros cúbicos, por 9,8, y ahora es por 0,5 metros, así que va a cambiar. La presión va a ser igual a 4900 pascal. ¿Ok? Esta es la presión. 1. ¿Bien? Listo. Ya calculé la A y la B. Voy a pasar a la C. Voy a borrar esto. Ahora en la C me dice la fuerza que experimenta la cara superior del cubo. Todos sabemos que la cara superior se está ejerciendo una presión 2, y todos sabemos que presión también se puede escribir como fuerza perpendicular sobre el área. Entonces, si yo quiero esta fuerza, tengo que despejar. Fuerza perpendicular va a ser igual a la presión 2 por el área del objeto. Ahora mi pregunta es, ¿qué objeto tengo? ¿Cuál es el objeto que estoy ejerciendo la presión? ¿Un cono, un cilindro, un cubo? ¿Qué es? ¿Qué es el objeto donde voy a ejercer la presión? ¿Cuál es? Recuerden que no es el recipiente, es el objeto. ¿Cuál es? El objeto es un cubo, porque es el cubito chiquito que estamos viendo. Bien, ese es el objeto. Entonces, como es un cubito, el área del objeto va a ser el área del cubo. Tengo que calcular el área del cubo aparte. El área del cubo es igual a L elevado al cubo. Entonces, el cubo tenía una medida de 10 centímetros, que eso es 0,1 metros, elevado al cubo, y el área del cubo es igual el área del cubo es igual, perdón, el área de la cara del cubo, aquí es el cuadrado, perdón, es igual a 0,01 metros al cuadrado. Entonces ya tengo todos los datos. La fuerza perpendicular va a ser igual a la presión, que es 3290, multiplicado por 0,01 metros al cuadrado. La fuerza perpendicular va a ser igual a 39,2 newton. Esa es la fuerza que se ejerce sobre la cara superior. Lo mismo va a pasar con la cara inferior. Tengo que multiplicar 4900 por la misma medida, porque como es un cubo, tiene todas sus caras iguales. Bien. El cubo tiene todas sus caras iguales. Por lo tanto, la parte D, que me pide calcular la fuerza que se ejerce sobre la cara inferior, va a ser lo mismo. Fuerza perpendicular, ahora la presión 2 por el área del objeto. La fuerza perpendicular es igual a 4900 pascales por 0,01 metros al cuadrado. La fuerza perpendicular es igual a 49 newton. Listo.
Y me falta una parte que me dice la fuerza que ejerce el líquido sobre el cubo. La fuerza que ejerce el líquido sobre el cubo. Fácil y sencillo. Bien. La fuerza que ejerce el líquido sobre el cubo es simple y llanamente la presión 1 menos la presión 2, o mejor dicho, como es la fuerza total, es igual a fuerza 1 menos fuerza 2, o al revés, fuerza 2 menos fuerza 1, como lo quiera ver. Ok, y esto le va a dar igual a 49 menos 39,2 newton, que va a ser igual a 9,8 newtons. Y ahí culminé el problema. Recuerde que todo va a depender del área del objeto cuando vaya a calcular la fuerza perpendicular. Tengo que ver qué objeto es. Un cono, un cilindro, un cubo, un rectángulo, lo que es. Pero recuerde que no es el recipiente, es el objeto que está dentro del recipiente o el líquido que está dentro del recipiente, no el recipiente. El recipiente me va a dar las medidas de la altura. Bien, y siempre me tienen que dar la medida del objeto, la altura, la superficie, lo que tenga del objeto. Bien. Eso es lo importante. Listo, pues vamos a quedar hasta aquí.